Buenos días amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y aquí se habla sobre bolsas, se habla sobre finanzas, se habla de este conglomerado de temas que tanto nos gustan, que tanta pasión nos desatan a los que somos, las cosas como son, un poquito frikis de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al podcast. Ayer nuevo episodio, hoy sí, como es normal, estáis escuchándolo, si no difícil. Y nada, antes de comenzar con el episodio de hoy, que simplemente vamos a estar hablando sobre en qué cosas, cómo analizar correctamente unos earnings de una empresa, los resultados trimestrales de una empresa, cómo predecir, según estos resultados, una tendencia en bolsa que obviamente podamos aprovechar para comprar y ganar dinero o para vender y ahorrarnos una importante pérdida. Y por último, también os voy a enseñar, os voy a recomendar 4 cositas que tenéis que mirar, 3-4 cositas, donde las empresas suelen meter mano, para que me entendáis, para intentar falsificar o hacer que parezcan otra cosa los earnings. Ya sabéis que el mundo real es muy tramposo y pues obviamente los CEOs y los CFOs lo que quieren tienen determinados intereses. Entonces, en ocasiones manipulan, entre comillas, la información, los balances un poquito, dicen las cosas de una manera extraña. Y bueno, pues después de escuchar este podcast, tranquilo que no te la van a colar. Recordarte también, como siempre, que puedes valorar el episodio con 5 estrellitas en Spotify, que no sé para qué sirve, pero me hace ilusión. Y por último, que me puedes ir en Instagram, @arnau_nogués, porque por ahí comento por stories el día a día del mercado, lo que compro, lo que vendo, cosas interesantes, y joder, que es contenido totalmente gratuito, y si no lo haces, pues te estás perdiendo eso. Me voy a ajustar un poquito más el micrófono cerca de aquí. Ahí está, voy a darle un traguito al café, que es por la mañana, y ya empezamos con el podcast, ¿vale? Está caliente, sí, está caliente. Bien, los earnings. Muchos me habéis oído hablar en podcast, por el canal gratuito de Boring Capital, obviamente los clientes, ya os digo, que los tengo muy machacados, por Twitter, etcétera, por este mismo podcast, que una de las cosas más importantes en las cuales nos tenemos que enfocar a la hora de analizar una empresa a nivel fundamental, ya sea para ir a largo plazo o para ir en swing trading, son los resultados trimestrales, son el crecimiento o decrecimiento que está teniendo esa empresa. Al final, una empresa la tenemos que entender como lo que se conoce como un instrumento de caja negra, ¿vale? O el principio de caja negra básicamente lo que hace es que, lo que quiere decir es que no se sabe lo que ocurre dentro, simplemente se conoce el funcionamiento dentro de la cadena económica, dentro del eslabón, para que nos entendamos. Entonces, lo que ocurre básicamente es que, según este modelo de caja negra, es decir, sin meternos en la actividad económica que realiza la empresa, pues ya sabéis que una, es ganadera, otra es de energía, otra es de tecnología, etcétera, ¿no? Pues básicamente, sin meternos en esa actividad económica, lo que hace la empresa es coger unos inputs y los transforma en outputs. Es decir, la típica de compro materiales, compro fuerza de trabajo y lo transformo, en una mesa y lo vendo. Entonces la caja negra, la empresa, lo que hace es beneficio, genera beneficio. Pero bien, este beneficio puede ser debido a muchas cosas. El crecimiento de beneficio, perdón. Cuando una empresa va reportando cada 3 meses sus earnings, sus ingresos, sus cuentas, por así decirlo, lo que ocurre es que podemos ver tendencias, patrones de comportamiento. Podemos ver si la empresa está vendiendo más, si está vendiendo menos, si está ganando más, si está ganando menos, etc. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque históricamente las empresas que de repente han empezado un rally increíble de un 200, 300, 400%, que al final es lo que nos interesa, entrar en estas empresas, han empezado con un catalizador en la mayoría de sus veces, con un crecimiento en earnings que no se esperaba nadie, ni los analistas, ni los inversores, ni el mercado. O sea, nadie se esperaba ese crecimiento. Entonces, lo que ocurre es esto. Cuando una empresa está haciendo su actividad económica normal, que no destaca ni para bien ni para mal, pues ya sabéis, unas ventas, pues un trimestre crece un 5%, al siguiente trimestre baja un 2%, algo sin más, algo lo cual pues ni siquiera nos llama la atención. La cotización tiende a estar en fase 1. Si no sabéis de qué os estoy hablando con esto de fase, entrad en mi Twitter y hay un hilo explicando el tema de las fases. Pero básicamente, fase 1 es como una fase de lateralización donde básicamente hay poco interés, poca atención. Esto es pues el porvenir de la mayoría de empresas, ¿no? Pues earnings normalitos, sin más, vamos tirando. Pero ¿qué pasa? Un día, una presentación de earnings, una presentación de resultados, ¡boom!, se disparan los EPS y el revenue. Y las ventas, perdón.
Es decir, los ingresos se han disparado. De repente la empresa ha empezado a crecer. Entonces, claro, muchos analistas, Wall Street, muchos inversores, etcétera, dicen, hostia, ¿y esta empresa por qué carajo ha aumentado un 60% sus ventas? Entonces la añaden en la watchlist. No invierten todavía, o la mayoría no invierten todavía. Simplemente la añaden en la watchlist. ¿Por qué? Porque un pico de crecimiento lo puede tener cualquiera. Pueden haber tenido un contrato de una sola vez, pueden haber vendido un bien no estratégico, pueden haber hecho muchas cosas. Pero bueno, lo principal es ponerlo en el watchlist. Eso es lo que hace la mayoría de institucionales, que son los que mueven el mercado. Entonces esperan al siguiente trimestre. Y en el siguiente trimestre, pongamos que se reportan unos earnings, en este caso del crecimiento del 80%. ¡Bumba! Es muy posible que aquí ya el precio se dispare mucho más. ¿Por qué? Porque muchos analistas que la descubrieron con la anterior presentación de resultados, ahora han dicho, hostia, esto sigue creciendo, fíjate que el producto se está vendiendo cada vez más, se están expandiendo, están bajando costes, vamos a entrar. Por eso, muchas ocasiones vemos gráficos de empresas growth, por así decirlo, las cuales se disparan un día de earnings igual un 40%, pero es que esa cotización sigue al alza. Es decir, si hubieses entrado el día que se disparó la cotización por earnings, igual estarías ganando hoy en día todavía un 300%. Por eso, siempre hay que analizar los earnings de la mayor cantidad de empresas posibles. Tenéis que ver cómo está la OFI de Boring Capital, que somos unos cuantos, el día o las semanas, que normalmente son 2 o 3 semanas de earnings. Estamos todo el día mirando earnings, haciendo medias móviles de crecimientos de growth y EPS. Bueno, es una locura. ¿Por qué? Porque estamos tratando de analizar y entender el por qué han reportado esos earnings la mayoría de empresas, con la finalidad de darles a nuestros clientes las ideas de inversión de, hostia, invertimos en esta empresa porque fíjate, esta empresa de flores, lleva 3 trimestres consecutivos incrementando ventas, incrementando EPS y todo pinta que va a seguir tirando. Eso es muy importante. Entonces, lo que quiero que entiendas de aquí es básicamente que los earnings, el crecimiento en sí es lo que más le gusta a Wall Street. Si tú estás en una empresa que crece, vas a ganar dinero sí o sí la mayoría de las veces. Otra cosa es que esté ya luego en fase de crecimiento. Eso es otra cosa. Pero si estás en una empresa que está creciendo, que viene de la nada y que está creciendo sí o sí, y esto puede ser, puedes entrar en el segundo trimestre de crecimiento, puedes entrar en el tercer trimestre de crecimiento o puedes entrar en el cuarto o quinto trimestre de crecimiento, Esto hay muchos ejemplos y básicamente lo que tienes que hacer es obviamente analizarlo y ponerlo en consonancia con otros datos. Entonces eso, lo que quiero que entiendas básicamente es que Wall Street sobre todo se mide el dinero rápido, entre comillas, quiero decir. Obviamente, si te indexas al S&P 500, pues ya está, no hay mucho más. O si compras acciones de Procter & Gamble, no hay mucho más. O Johnson & Johnson. Pero si lo que quieres hacer tú es una inversión activa, un swing trading, un swing a medio plazo, bueno, en definitiva, hacer dinero grande o tratar de hacer dinero grande, lo más importante que tienes que hacer es ir a por empresas que están creciendo. Bien, eso por un lado. Eso es indiscutible. Ahora bien, red flags. Vamos a hablar de red flags. Arnau, es que he encontrado no sé qué empresa que está creciendo quarter over quarter un 30% y sin embargo la cotización está a un 50% de máximos históricos. ¿Debería comprar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es muy posible que esa empresa ya haya tenido un rally por tema de crecimiento de EPS y seguramente ese rally se haya acabado y haya empezado a bajar en el momento en el cual se reportaron unos earnings, los cuales marcaban una clara desaceleración del crecimiento. Ojo, desaceleración no implica que se termine el crecimiento. Desaceleración lo que hace es que el crecimiento, en vez de ser un 30%, ahora es un 20%. Sigue creciendo, pero a menos tasa. Entonces, siempre que me preguntáis muchos por Instagram, incluso clientes me dicen, no, ¿qué opinas de esta acción? No sé qué. Mira que earnings está creciendo 20% quarter to quarter y sin embargo está a un 50% de máximos históricos o en mínimos de 52 semanas. Le digo, ten cuidado y mira si ha habido una desaceleración en el earnings call, en los últimos earnings. ¿Por qué? Porque no me cuadra, sino, ¿sabes? Es decir, una empresa que está creciendo cada vez más no cae a nivel de cotización, o al menos no cae que no sea una pequeña corrección, ¿sabes? Entonces siempre hay que mirarlo y en el 99% de las veces me habéis dicho, ay sí, Arnau, tenías razón, no sé qué, aquí hay una clara desaceleración o hay un downgrade de no sé qué o el guidance ha sido una basura. Entonces, saber eso, ¿no? Que es un error bastante común, sobre todo entre los novatillos. Segunda cosita, problemas. Problemas no. Los
los directivos de las empresas, la junta directiva, en ocasiones nos la quiere colar. No es que le caigamos mal, no es que quiere que perdamos dinero, simplemente lo que quieren es que han tenido un trimestre flojito, no muy bueno, y lo que dicen es, miren, lo que vamos a hacer va a ser empezar a dar noticias negativas para que los analistas bajen sus estimaciones o sus expectativas de nuestros ingresos, y cuando los presentemos, pese a ser malos en valor absoluto, para que me entendáis, los van a interpretar como buenos, porque vamos a tener beats. Entonces, algunas empresas, cuando tienen este tipo de trimestres, lo que empiezan a hacer es hacer ruedas de prensa, alguna que otra notita por ahí, como dejando entrecaer que algo no va bien. ¿Para qué? Pues para que lo lean los analistas que siguen la empresa y digan, hostia, voy a repensarme la estimación que he hecho. Ya sabéis que los analistas lo que hacen es calcular precios objetivos y darles valoraciones a las empresas. Pues no sé, si esperaban $2 por acción de EPS, después de leer estas declaraciones, igual rebajan las previsiones hasta 1,5. ¿Qué pasa? Que la empresa luego reporta 1,7, por ejemplo, entonces hace un beat, supera las expectativas, pero, sin embargo, siguen siendo menores que las que tenían inicialmente. Entonces, a veces, sé que esto ya es muy jodido, y dices, hostia, Arnau, entonces ¿yo de qué me fío? ¿Tengo que estar 3 horas por cada empresa? Pues lamentablemente sí, o sea, el dinero no es fácil, ganar dinero no es fácil. Pero es eso, ¿no? Muchos me decís, hostia, no, mira esta empresa, ha hecho beat. Beat básicamente es que supera expectativas, ¿vale? Ha hecho beat de earnings y de EPS, tal, mira qué guay, no sé qué, tal. Y yo miro la empresa y digo, sí, pero ten cuidado porque estas expectativas que ha superado, digamos entre comillas, fueron rebajadas hace 3 semanas. O sea, realmente las expectativas que tenían hace un mes ni siquiera las han cumplido. Entonces, esta es una trampa que tienden muchos directivos con la finalidad de seguir superando las expectativas, pese a que, en efecto, la empresa está facturando menos o está vendiendo menos. Así que ese es el primer engaño que nos hacen los grandes directivos. Y ahora vamos con el segundo engaño, que no es que sea un engaño, sino no es un engaño en absoluto, simplemente es algo de lo cual las personas, muchos inversores, muchos especuladores, no prestan atención. Y esto es lo siguiente. A veces estamos viendo, no sé, earnings, screeners, no sé, por ejemplo, pasamos un screener que tiene muchas empresas que han batido earnings o que han superado por muchísimo las expectativas. Y damos con una y vemos, hostia, una subida en el EPS de 200% trimestre a trimestre. Vaya locura, no sé qué, tal. Vale. Fijaos, en ocasiones las empresas... Bueno, voy a explicarlo mejor con un ejemplo, que esto es complicadete y así lo entendemos todos. Imagínate tú que tienes una empresa que se dedica a hacer, libros. No, cartón. Te dedicas a fabricar cartón. Entonces tú tienes tus 2, 3 fábricas, fabricas cartón, tal. ¿Qué ocurre? Y tú tienes tus ingresos, pues laterales, ¿no? Pues normal, estás haciendo dinero, pero no hay crecimiento, digamos. ¿Qué ocurre? Que un día viene Paco y te hace una oferta por tu fábrica número 2, por la fábrica entera, te la compra por 10 millones de dólares. Tú dices, te lo piensas, lo analizas y dices, venga, va, vendo la fábrica. Y vendes la fábrica por 10 millones de dólares. ¿Qué pasa? Que en los resultados de ese trimestre van a aparecer los 10 millones de dólares como un ingreso en la empresa. Entonces, alguien que esté mirando si invertir en tu empresa va a decir, hostias, si ha crecido aquí el revenue un 1000%, voy a comprar, no sé qué, porque mira qué crecimiento, no sé qué. Ojo, cuidado. El crecimiento es crecimiento, sí, pero hay que ver de dónde viene. En este caso, el crecimiento no es del modelo de negocio, no estás vendiendo más cartón. Lo que simplemente has vendido una de las fábricas. Y esto se traduce en que el siguiente trimestre, pues igual que aquí has aumentado un 1000% tus ingresos, en el trimestre siguiente vas a bajar un 800%. ¿Por qué? Porque no vas a vender otra fábrica, no es sostenible. Entonces, muy importante siempre, una vez tengamos ya una empresa que tenemos crecimientos, que nos gusta, no sé qué, mirar de dónde vienen esos crecimientos. Esos crecimientos vienen, en efecto, de vender más producto, de aumentar sus sales, sus ventas, vienen de bajar márgenes, vienen de entrar en nuevos mercados o vienen de de ingresos extraordinarios. Véase ventas de patentes, ventas de mobiliario, ventas de lo que sea. Cuidado aquí, porque aquí más de uno ha perdido mucho dinero entrando en empresas en las cuales se pensaba que había crecimiento, cuando en verdad lo único que había era un ingreso extraordinario y para nada replicable en el tiempo. Muy, muy, muy importante esto que os acabo de comentar.
Y luego también deciros, tercero, y acabo con el podcast, tercer engaño que nos hacen. Mucho cuidado con el tema de los earnings, porque en ocasiones estos ingresos vienen, este crecimiento en ingreso viene de bajar los costes. Y ojo, bajar costes, ya sabéis que la empresa puede ganar más dinero de dos formas. O vendes más o gastas menos en tus costes. Punto. Ahí es la única forma que tienes de incrementar ingresos. Cuidado con las empresas que están, entre comillas, creciendo por bajar costes. No es que sea malo, es que siempre que una empresa... Si la única forma que tiene una empresa de crecer es bajando costes, no inviertas. ¿Por qué? Porque eso tiene una duración limitada. Es decir, hay un momento en el que sí, tú puedes bajar costes, puedes hacer más dinero. Obviamente, estamos de acuerdo. Pero esto no es infinito. Quiero decir, hay un momento en el cual no podrás bajar más tus costes operativos, pues porque tienes que comprar madera, tienes que pagar a la gente, tienes que pagar alquileres, etc. O sea, el crecimiento por disminución de costes, si no viene acompañado también de un crecimiento por aumento de ventas, que es el mejor que hay, yo la verdad es que sería escéptico en comprar esas acciones. Obviamente es mi opinión, es mi forma de ver las cosas, pero sí que es verdad que es algo en lo cual, de nuevo, también he visto a muchos de vosotros caer y no me gustaría que nadie más perdiese dinero por esta tontería, que además es que es una tontería. Dices, Arnau, ¿y cómo compruebo de dónde carajo vienen los ingresos o si bajan costes o no? Mira, muy sencillo, te metes en Finbiz, metes la empresa y hay un apartado que se pone Sales Quarter to Quarter. Esos son las ventas. Si han incrementado las ventas, entonces el crecimiento es simplemente pues porque se han vendido más. Si vemos que incrementan los EPS, por ejemplo, pero no incrementan las ventas durante varios trimestres, ojo, porque ahí puede haber algo que huela mal. ¿Por qué? Porque están ganando más dinero, pero sin vender más. Entonces, ojo, que puede haber aquí alguna de las cositas que hemos estado hablando. Nada más por mi parte. Perdón por el podcast. Bueno, perdón. O sea, quiero decir, perdón por la chapa. Creo que me he tratado de explicar lo mejor posible. Espero que lo hayáis entendido. Obviamente, como siempre, cualquier cosita que no entendáis, Arnau, tío, esto no me ha quedado claro, o aquí te has hecho un lío, me podéis comentar por Instagram, por Telegram, por donde os salga de ahí. y nada, feliz martes y nos vemos mañana con otro podcast. Chao.